más allá del mañana, y ese es el tercer mensaje que le titulé El temor del Señor. Es importante entender qué significa esto. Iniciamos esa nueva serie, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo cómo vivir el hoy con la certeza de un mejor mañana. Hay un mañana natural y un mañana celestial o espiritual. Si tú vienes por primera vez, te invito, no has escuchado la serie, te invito a que la escuches. Está en YouTube, está en Facebook y la puedes volver a retomar. Y estamos haciendo varios sistemas que puedes ser traducida al inglés y lo puedes escuchar también en inglés. Entonces, pero lo que estamos tratando de aprender es que no podemos tener un mañana celestial sin un encuentro divino con Cristo hoy. Y para saber eso tenemos que aprender quién es Dios, ¿verdad? ¿De qué Dios estamos hablando? Para tener temor de Dios necesitamos saber quién es este ser supremo que es Dios y qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra y su presencia. Pero antes de empezar con este mensaje sobre el temor del Señor, quiero que veamos un poquito lo que hablamos las otras 2 semanas, ¿verdad? En la primera prédica hablamos que para tener un mejor mañana debemos de buscar al Señor hoy mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, llámenlo ahora mientras esté cerca. Mi pregunta para ti y para mí es: ¿qué cambios hemos hecho en buscar al Señor estas últimas semanas? ¿Qué cambios hemos hecho más? Quizá ya lo haces de alguna manera, pero ¿qué hemos mejorado, qué hemos cambiado o qué esfuerzo hemos hecho para buscar más al Señor? Cuando tú quieres que una relación crezca, tenemos que invertir en esa relación. Tenemos que invertir en conocer a esa persona. Si tú quieres tener un mejor amigo o quieres tener un novio o una novia, ¿verdad? O quieres crecer en tu relación matrimonial, tienes que conocer a esa persona y tener tiempo con ella. De hecho, hay un estudio que se hizo con más de 2,000 personas. Este estudio está interesante. Con más de 2,000 personas por un periodo de tiempo largo, y demostró que las personas que leen la Biblia una vez por semana, un pequeño versículo o un pequeño pasaje, no hay mucho cambio en sus vidas. Entonces quiero que pienses en ti. Yo estoy pensando en mí. La inversión que hacemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que es este libro, ¿verdad? La Biblia, es viva y eficaz. ¿Sí? Entonces quiere decir que está viva. Y cuando nosotros la leemos, recibimos algo de ello. Pero las personas que leen la palabra de Dios una vez, puede ser el domingo, puede ser ahorita, puede ser tú una vez, dicen que el cambio era demasiado poco, casi no tangible. De hecho, hay veces que nos dicen: no, pues tú muy cristiano, estás peor que antes. Vas mucho a la iglesia y todo, pero no hay cambio. Piensa, ¿cómo está tu relación con Dios a través de su palabra? ¿Verdad? Luego pasó de 1 a 3 veces por semana. Las personas que invierten su tiempo leyendo la palabra de Dios de 1 a 3 veces por semana tenían o tienen un poco más de conciencia moral y son más sensibles a las cosas divinas. Piensan en Dios más continuamente y se apoyan verbalmente en frases como: si Dios lo permite, gracias a Dios, es que Dios es bueno. O sea, de alguna forma está empezando a integrar a Dios en sus pensamientos. Y hay un cambio en su moral, o sea, en la forma de actuar de algunas cosas. Y eso es bueno. Y quizá tú estás ahí. Pero las personas en el estudio que leyeron la palabra de Dios o leen la palabra de Dios 4 veces o más durante la semana, o sea, que tienen un devocional continuo 4 veces más. Escucha esto, es 4 veces más. La semana tiene 7 días. Sí sabías eso, ¿verdad? Uno le dijo: tiene 7 días. Sí, tiene 7 días. 7 días. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero piensa si tú eres esa persona
que lee la palabra de Dios 4 veces o más durante la semana. Las personas que lo hacen, en el estudio resultó un cambio significativo. Y en esas personas el porcentaje de compartir el amor de Dios y el evangelio con otras personas subió 238% más. O sea, no 10% más, 238% más. La memorización de las escrituras en esas personas que leen 4 veces o más las escrituras, ¿verdad? La Biblia, subió un 407% más. Wow, los números son impresionantes. ¿Sí? La atracción a la pornografía bajó un 59% en esas personas que estudian la palabra 4 veces o más a la semana. El sentimiento de soledad bajó un 30% y el sentimiento de ansiedad bajó un 50%. Son números importantes. Piensa qué cambios estás haciendo tú. Si tú quieres ser de esas personas que están experimentando, si uno dice, es que no veo cambios realmente en mi vida, tenemos que a veces ser un poquito más prácticos que espiritualoides. Porque a veces lo ponemos todo en la parte espiritualoide, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues ya el Espíritu me dirá. Pero creo que hay cosas prácticas que detonan lo espiritual. Entonces, cuando tú inviertes tu tiempo en la palabra de Dios, es que, pastor, ¿cómo le hago para cambiar? Lee la palabra de Dios. Es que, ¿cómo le hago para crecer? Lee la palabra de Dios. Es que, ¿cómo le hago? Lee la palabra de Dios. Es que, lee la palabra de Dios. Uno dijo, léela. No, léela. Lee la palabra de Dios. En verdad funciona. A veces queremos un impacto místico en nuestras vidas para tener un cambio radical. Queremos que alguien ore por nosotros, que alguien nos dé una palabra, que todo eso es bueno, hermanos, y lo hacemos aquí. Aquí estábamos, aquí enfrente, ahorita orando, alabando a Dios, abriendo un espacio para que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Todos queremos ese toque sobrenatural, pero esa es la excepción, no la regla. La regla es leer la palabra de Dios. La regla es tener un tiempo a solas con Dios. Eso es la regla. Y no estoy hablando de regla de que tienes que hacer esto, pero si tú quieres tener un cuerpo sano, tienes que comer bien, no una vez al año, no una vez a la semana. Vamos a ponerlo en lo práctico. Aquellas personas que hacen ejercicio, comen bien 4 veces a la semana o más, se nota. ¿Cierto o no? ¿Sabes qué? Aquellas personas que están en la presencia de Dios y leyendo la palabra más de 4 veces a la semana, se nota. Porque la palabra, o sea, esa memorización, no es que esa persona estaba ahí, no me trajiste, no, es que la constante presencia de la palabra de Dios en tu vida, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y sin querer, sin saber cómo te sale la palabra de Dios. Entonces ese estudio está interesante. En la prédica pasada hablamos de tomar acción. El poder de nuestras palabras hablamos. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hermanos, las palabras tienen mucho poder. Una palabra mal dicha, ¿verdad? Marca el corazón y tienes que hablar otras 10 o 20 palabras para poder contrarrestar esa. Y todos hemos dicho palabras que no debemos de decir, pero dice que comeremos el fruto de ellas. Entonces tenemos que tener cuidado en la forma que hablamos. Mateo 18:18 hablamos la semana pasada, dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Hay un poder en la forma en la que hablamos y podemos cambiar la atmósfera.
Dijimos que Jesús, donde quiera que iba, cambiaba la atmósfera, en la forma en cómo se comportaba, en la forma en cómo hablaba. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y de hablarnos unos a otros. Hay cosas que no son las correctas que decimos y nos podemos meter en un hoyo profundo. Y Dios quiere sacarnos de ahí. Dios quiere cambiar nuestra manera de hablar. Y eso depende de nosotros. Vimos cómo Jesús cada lugar que llegaba traía él vida, traía sanidad, traía restauración. Cuando tú y yo llegamos a algún lugar o en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, ¿qué traemos? ¿Traemos chisme? ¿Traemos crítica? ¿Traemos depresión? ¿Traemos temor? Ahí viene el hermano problemas. Y lo volteó a ver luego ya. O sea, ¿cómo hablamos? Hablábamos la semana pasada que hay veces que estamos buscando a alguien que se ponga de acuerdo con nosotros en nuestra depresión, en nuestro sentimiento de rechazo, en nuestro sentimiento de amargura, en nuestro sentimiento. Buscamos con quién poder hablar que nos haga eco en nuestro dolor. Y Dios está diciendo, cambia tu entorno, cambia la atmósfera. Dice que Jesús se levantó y calmó la tormenta. ¿Sabes qué? Hay tormentas que se vienen a nuestra vida que tienen que ser cambiadas en la forma en la que hablamos y en la forma en la que actuamos. Pero quiero decirte que si queremos tener un mejor mañana, tenemos que tener temor de Dios. Y quiero entrar en el mensaje de hoy, hablando del temor de Dios, porque creo que muchos de nosotros nos hace falta un poco más de temor de Dios. Y voy a hablar a qué me refiero con esto. Porque conocer a Dios, mucha gente conoce de Dios, pero no mucha gente conoce a Dios como su Señor o como su Salvador, como nuestro Padre Celestial y como nuestra guía aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Por eso es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué es importante hablar del temor de Dios? ¿Y qué tiene que ver con mi mañana? ¿Sabes por qué? Porque es la forma en que podemos demostrar si tomamos a Dios en cuenta en nuestro día a día. Cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta en nuestro día a día, se va a reflejar en un mejor mañana. No solamente natural, pero también celestial. Te quiero explicar lo que no es el temor de Dios. Porque esta palabra suena fuerte, temor de Dios. El temor del Señor no es terror. No es tener terror. No es esclavitud, que ahora soy esclavo de esto y entonces no puedo hacer nada, tengo terror. No es alejarnos de Dios. Porque cuando alguien tiene temor de alguien, se quiere alejar de esa persona. ¿Estás de acuerdo? Cuando alguien tiene temor, yo no quiero estar con esa persona porque me da temor. No está hablando de eso. Muchas personas temen a Dios de una manera equivocada. Pueden reconocer que Dios existe, pero no viven como que Dios existe. Escuchamos la frase temor de Dios y pensamos en miedo, castigo o terror. Pero en la Biblia el temor del Señor tiene un significado mucho más profundo. No es vivir aterrorizado de Dios, sino vivir con reverencia, honra, respeto y obediencia delante de Él. El temor del Señor transforma la manera en que pensamos. Escucha esto, qué increíble. En la manera en que hablamos, en la manera en que decidimos y en la manera en que vivimos diariamente. El temor del Señor es reconocer quién es Dios y entender que nuestra vida le pertenece. Cuando tú pones eso en perspectiva, entonces estás empezando a caminar en el temor del Señor. Santiago 2:19 dice, tú tienes fe porque crees que hay un solo Dios. Mucha gente cree que hay un Dios. Dice, bien hecho, aún los demonios lo creen. O sea, no es suficiente creer que Dios existe. Porque aún los demonios saben que Dios existe y tiemblan. El punto es si tenemos temor de Dios en la forma en cómo vivimos. El temor del Señor nos enseña a amar su presencia.
Escucha bien lo que es el temor del Señor. Cuando tú tienes temor de Dios, eso nos enseña a amar su presencia. Ahorita que estábamos aquí en la alabanza, piensa en ti. No quiero traer condenación, pero quiero traer revelación para que haya transformación en tu vida. Piensa si cuando estás aquí en la presencia de Dios, porque se siente la presencia de Dios, ¿cuántos pudimos sentir la presencia de Dios, verdad? En la alabanza. Piensa si amas su presencia. Si te dan ganas de levantar tus manos y decir, Señor, a pesar de como yo soy, a pesar de lo que yo hago, yo amo tu presencia, Señor. ¿O estás? Está incómodo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios y no expresar amor a Dios? ¿Sabes qué? No hay temor de Dios. La presencia del temor del Señor nos enseña a honrar su nombre, a vivir en obediencia, a reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. ¿Tú reconoces a Dios como tu autoridad en tu vida? Cuando una persona teme al Señor, vive con sabiduría, camina en integridad, experimenta paz y refleja el carácter de Cristo. La gente que tenemos temor de Dios, vivimos con Él presente en todo lo que hacemos o tratamos de tenerlo presente. Pensamos 2 veces antes de hacer las cosas y si nos equivocamos, cambiamos nuestro rumbo rápidamente porque tenemos temor de Dios. No somos tan fáciles de caer en cosas que no deberíamos, porque el temor de Dios nos detiene. ¿Qué significa el temor del Señor? Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. ¿Sabes lo que significa el temor del Señor? Significa que es tan santo y tan puro y tan hermoso y tan grandioso que es como quitarte el sombrero delante de Él. Por eso nos quitamos la gorra cuando oramos, por eso nos quitamos el sombrero cuando oramos, por eso hacemos una acción reverente delante de Dios o cuando pensamos que estamos delante de su presencia, porque nos asombra quién es Dios. Pero cuando no sabemos quién es Dios, no hay temor en nuestras vidas y seguimos viviendo de una manera que le desagrada a Él. El temor del Señor comienza cuando entendemos su grandeza, su santidad y su poder. Mi pregunta para ti y para mí es si entendemos la grandeza de Dios, la santidad de Dios y el poder de Dios. Cuando entendemos esto, tenemos temor de Dios. Tenemos reverencia de Dios. El temor santo sí produce admiración, respeto profundo, humildad, dependencia de Dios. Quiero que empieces a pensar en tu propia vida si tú vives de esta manera. Si el temor santo de Dios, porque Él es santo, ¿verdad? En ti produce una admiración por Dios, un respeto profundo por Él. Si te pone en una posición de humildad, de saber que hay alguien más grande que tú. Por eso en el mundo, estoy hablando en el mundo, con los reyes o las personas que tienen autoridad, la gente se cuadra. ¿Sí? En el mundo. ¿Sí? Se inclinan ante los reyes, le besan la mano, o sea, a un hombre, porque reconocen la autoridad o reconocemos la autoridad. Si ahorita aquí entrara el presidente de los Estados Unidos, te caiga bien o te caiga mal, te cuadras. O te cuadran. ¿Cierto o no? Porque tiene autoridad, porque reconocen su poder. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios en día a día, porque Dios está en todas partes, nosotros nos humillamos delante de Dios, demostramos dependencia de Dios. Es como un hijo con su padre. ¿Sí? El hijo no quiere desobedecer al padre, no nada más porque tiene temor de él, sino porque aprecia la relación con su padre, tiene temor de él, tiene respeto por él, quiere honrar a su padre. Hoy se ha perdido mucho eso, por eso la gente hace cosas que no debería hacer. Tantos jóvenes que han deshonrado a sus padres o deshonran a las personas que cuidan de ellos, no los respetan, no respetan sus reglas, no respetan quiénes son.
Porque no hay honor, no hay honra, no hay temor de Dios. Pero un hijo obediente tiene temor de Dios. Y por eso alabamos a Dios. Por eso cuando empieza el servicio llegamos a tiempo, no tarde. Ay. Y yo sé que suena chistoso, hermanos, pero refleja algo en nuestras vidas. Cuando tú llegas tarde al servicio, estás reflejando que no hay tanto temor de Dios. Si se te quemaron los frijoles, ok, está bien, pero es una vez al año. No es la regla. Si se te queman los frijoles cada domingo, tienes que hacer algo porque algo está mal. Toma unas clases de cocina. Entiendo que todos podemos llegar tarde una vez, pero que no sea tu regla. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos temor de Dios. No pensamos que es tan importante. Pero si ya lo he dicho y lo manejo mucho con las finanzas porque reconocemos, ¿verdad?, que son importantes. Pero si yo te dijera, si llegas temprano hay $1,000,000 para ti en tu asiento, estarías haciendo cola. ¿Sabes por qué no llegamos a tiempo? Porque no hay temor de Dios. No pensamos que es tan importante. No pensamos que merece nuestro tiempo, que merece nuestra honra. Son palabras difíciles, pero es cierto. Nos permitimos hacer cosas o ver cosas o decir cosas que no deberíamos porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 111:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Quién quiere ser sabio? ¿Quién quiere ser no tan sabio? Nadie dijo por ahí, amén. ¿Alguien? Oren por ese hermano. El principio del temor del Señor es la sabiduría. Pero sabiduría no es solo tomar buenas decisiones, sino es vivir bajo la protección de Dios. ¿Sabes qué es el principio de la sabiduría? El temor del Señor y la sabiduría es alejarse del pecado. El temor de Dios, eso es palabra de Dios, ¿verdad? Produce una vida apartada del mal. Por Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor significa odiar el mal. Si tú tienes temor de Dios, tú tienes cuidado con lo que ves, tú tienes cuidado con lo que hablas. Tú no estás en las drogas, tú no estás en el alcohol, tú no estás en la pornografía, porque tienes temor de Dios. Tú no le hablas con aspereza a tu esposa, a tu esposo, porque tienes temor de Dios. Y si lo haces, nos hace más falta temor de Dios. Cuando una persona teme al Señor, cuida sus palabras, evita el pecado oculto, busca agradar a Dios aun cuando nadie lo ve. ¿Cómo vives tú en lo secreto? ¿Cómo vives tú en lo privado? ¿Qué es lo que está en tu teléfono? Si yo ahorita te dijera, permíteme ver tu teléfono, ¿cómo te sentirías? ¿Podrías decir, pensarlo 2 veces? ¿O podrías decir, sí, aquí está, toman, checa todo lo que yo veo? Yo no tengo contraseña en mi teléfono. Digo, sí tengo, pero mis hijos la saben, la gente lo sabe. Es más, aquí la saben. La gente que me ayuda con mi iPad, que tiene acceso a mis cosas, ¿verdad? Aquí me dicen, pastor, ¿le puede poner su clave? Y le digo la clave. Se quedan así como, ¿verdad? ¿Es su clave? Sí, es la clave. Pero ¿sabes qué? Tengo temor de Dios, de que tengo que tener una vida íntegra. ¿Cómo está tu vida privada? ¿Cómo está tu Facebook? ¿Cómo está tu Instagram? El ejemplo de José el soñador, por ejemplo, es increíble. En Génesis 39:9, ¿verdad? Habla de cómo escapa de la esposa de Potifar, que quería tener relaciones sexuales con José. Y José responde en Génesis 39:9, dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Y luego dice estas palabras, sería un gran pecado contra Dios. Tenía temor de Dios. José no solo temía las consecuencias, sino temía deshonrar a Dios. El temor del Señor trae bendición. ¿Tú sabes eso? ¿Cuántos quieren ser bendecidos?
Hay que tener temor de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Otra vez lo dice aquí. La verdadera sabiduría no comienza con inteligencia humana, sino con una relación correcta con Dios. Antes de tomar sus decisiones, consultamos a Dios, oramos al Señor, buscamos dirección bíblica, preguntamos a otras personas que tienen sabiduría en Cristo. Eso es parte de honrar a Dios. El temor del Señor trae protección y seguridad. Proverbios 14:26, y se me hizo interesante porque el jueves en la oración, de hecho ustedes lo comentaron ahí en la oración, este proverbio que yo lo tenía parte de mi mensaje, dice, los que temen al Señor estarán seguros, Él será refugio para sus hijos. ¿Cuántos quieren refugio para sus hijos? Empieza con el temor del Señor en tu vida. A veces tenemos que preguntarnos, no quiero traer condenación, pero muchas de las cosas que le pasan a nuestros hijos quizá tiene que ver con las puertas abiertas que nosotros hemos hecho en nuestra casa. Porque dice que el que teme al Señor, los que temen al Señor estarán seguros. Él será refugio para sus hijos. Qué bendición, qué promesa tan grande. Quiere decir que el Señor nos guarda de malas decisiones, de relaciones dañinas, de caminos destructivos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios honra a quien lo honra. A veces tenemos una perspectiva equivocada de Dios. Hemos hecho a Dios muy secular. Y yo sé que es bonito la alabanza, las luces, pero a Dios hay que tenerle respeto. A Dios hay que honrarlo en nuestro diario vivir. Y si no, vas a sufrir las consecuencias. Aquellos que se burlan de Dios van a sufrir las consecuencias. Aquellos que no hemos honrado a Dios en diferentes áreas de nuestra vida, hemos sufrido consecuencias. Y estoy aquí para decirte que si tú honras a Dios, hay una bendición de Dios, hay una protección de Dios. Conduce a una vida abundante. ¿Quién no quiere tener una vida abundante? ¿Sí? ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Ten temor de Dios en tu diario vivir. El temor del Señor conduce a una vida abundante. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede al honor. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes temor de Dios, el Señor te honra. Y parecen cosas como, qué suerte tienes. Pero ¿sabes qué es el favor de Dios en tu vida? Porque tú honras a Dios en lo que haces, en las decisiones que tomas, en la forma en la que piensas. Eres pronto para arrepentirte. Siempre digo que Dios no busca gente perfecta, pero sí busca gente dispuesta. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a reconocer que quizá no hemos tomado las mejores decisiones? ¿Sabes qué? Todos tenemos algo en que trabajar en nuestras vidas. Yo tengo cosas que trabajar en mi vida. ¿Y sabes dónde te dice Dios eso? En tu tiempo a solas con Él, en la palabra. Y Dios te lleva a arrepentirte, Dios te lleva a reconocer tus errores, a cambiar tu ruta. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque Dios quiere exhortar tu camino y decir, ten temor de mí. Y yo te voy a ayudar. Pero si me rehusas y eres rebelde y sigues en tus caminos perversos, lo único que te espera es la muerte espiritual y quizás hasta la muerte física. Dios quiere bendecirnos, hermanos, si es que lo crees. No podemos decir que tememos a Dios y vivir en desobediencia constante. Te voy a hacer algunas preguntas personales. Piensa en esto, son preguntas personales para ti. Y para mí, yo ya me las hice, ¿verdad? Porque aquí están, pero te las quiero hacer a ti. ¿Hay áreas en tu vida que necesitas rendir a Dios? Quizá hay áreas de dolor, quizá hay áreas de rechazo, quizá hay áreas físicas, quizá no sé qué áreas, pero a lo mejor hay algo en tu vida que necesitas rendirle a Dios. Siempre hay algo que podemos mejorar. Por eso la palabra dice, examina mi corazón, oh Dios,
porque el corazón es engañoso. Pero cuando estamos en ese tiempo a solas con la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice que es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del corazón y toca nuestro corazón. Y por eso estamos aquí, porque decimos, o sea, yo creo que es porque estás aquí. A lo mejor te trajeron a fuerza, pero si ya estás aquí, pues ya flojito y cooperando. Pero ¿sabes por qué yo estoy aquí? No porque soy el pastor, sino porque reconozco que necesito de Dios. Que todos los días necesito depender de hoy. Y cuando no dependo de Él, algún día lo puedo sentir. Puedo sentir mi falta de amor, puedo sentir mi falta de perdón, puedo sentir mi egoísmo. Cuando estamos en su presencia, Dios nos trae esa revelación. Entonces, ¿qué áreas de tu vida necesitas rendir a Dios? ¿Estás viviendo una doble vida? O sea, vienes a la iglesia y te comportas de una manera y en tu casa te comportas de otra. ¿Tienes cosas escondidas que nadie quieres que alguien vea en tu vida? ¿O tu vida es un libro abierto, tu cuarto es un libro abierto, tu carro es un libro abierto? O sea, no tienes cosas escondidas, eres un libro abierto. ¿O tienes cosas que no ven otras personas, que son ocultas? Eso es tener una doble vida. ¿Tus decisiones, mis decisiones, honran al Señor? Quiero decirte que si queremos vivir un mejor mañana, debemos de reconocer a Dios hoy y honrarlo, tener temor de vivir en desobediencia. ¿Cómo aplicamos el temor del Señor en la vida diaria? Yo creo que es importante saber cómo. ¿Sabes cómo? Con nuestras palabras, evitando chismes, hablar con la verdad, bendecir y no destruir, no usar malas palabras en nuestras decisiones, en querer agradar a Dios todos los días, en representar bien a Cristo. Las decisiones que tomo todos los días me acercan o me alejan de Jesús. En lo secreto, con las cosas que veo, que leo, que escucho, en la familia, en la forma en que amo y respeto a otros dentro de mi casa, en la forma en que pido perdón o perdono a otros, en la forma en cómo guío a mis hijos en el camino de Dios, cómo represento la obediencia y el temor de Dios en el trabajo y en la iglesia, siendo íntegros. Cumplir nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Servir con excelencia unos a otros en el trabajo y en la iglesia. Honrar a Dios con nuestra actitud y nuestros recursos. ¿Eres fiel con tus diezmos y ofrendas o sigues rebelde con ese tema? ¿Sabes qué? No digas que amas a Dios de tal manera que no le quieres dar nada a Dios. No es congruente. No es congruente. Dile a tu esposa que no le vas a dar, que quieres mucho amor, pero no quieres darle para el gasto. Dile, ¿cómo te quiero? ¿Cómo dame besos? Pero no te doy para que comas. ¿Cómo le podemos decir a Cristo que amamos su iglesia y no damos a su iglesia, que es su cuerpo? Son cosas básicas. Jesús mismo caminó en reverencia delante de Dios y obedeciendo al Padre. Se deleitaba en obedecer a Dios. Mira, te quiero ir dejando con algo. ¿Tú te deleitas en obedecer la palabra de Dios o te cuesta trabajo? ¿O es un deleite? Cuando es un deleite es porque honramos a Dios de corazón y decimos, no lo hago no porque Dios me va a castigar, no lo hago porque porque amo a Dios. Voy a tratar bien a mi esposo, a mi esposa porque amo a Dios. Voy a tratar bien a mis hijos, a mis padres porque amo a Dios. Voy a hacer mi trabajo con excelencia porque amo a Dios. Todo lo que hago lo hago porque lo amo a Él y quiero honrarlo. Y quiero que cuando esté en su presencia me diga, bienvenido, siervo justo y fiel. Pasa al descanso de tu Señor, porque me honraste en cada momento. No fuiste perfecto, pero sí estabas dispuesto. Jesús nos mostró el temor del Señor, que el temor del Señor no limita. Nos guía hacia una vida sana, santa y servicial, llena del poder de Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Jesús nos mostró con su ejemplo que el temor del Señor no limita.
Jesús mismo respetaba a su Padre, decía: yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Y eso lo guió a una vida sana, santa y servicial, pero sabes también que llena del poder de Dios. A veces nos hace falta poder en nuestras vidas porque no tenemos temor de Dios. Si queremos tener un mejor mañana, tenemos que tener temor de Dios. Si el temor del Señor es el principio de la sabiduría, entonces la pregunta sería, y la vamos a contestar antes de terminar hoy, es: ¿cómo se ve la sabiduría? Porque dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo se ve la sabiduría? Vamos a Proverbios 3 y con esto voy a terminar. Pero pon mucha atención. Vamos a leer el capítulo. Te lo voy a leer. Abre tus oídos. Si no me has puesto mucha atención, ahorita ponme atención. Porque si tú quieres bendición en tu vida, inicia con tener temor de Dios. Porque dice que es el principio de la sabiduría. No podemos tener sabiduría sin tener temor de Dios. Pero cuando tenemos temor de Dios, automáticamente tenemos sabiduría. Es el resultado de. Entonces quiero que pongas tu nombre aquí y lo leas conmigo. Dice: hijo mío. Pon tu nombre ahí. Yo voy a poner Luis. Luis, hijo mío. Tú pon tu nombre ahí. Kristen, hija mía. Valentina, hija mía. Pon tu nombre ahí. Christopher, hijo mío. Dice: nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si lo haces, eso es parte del temor de Dios. Dice: vivirás muchos años. ¿Quién quiere vivir muchos años? Y tu vida te dará satisfacción. Que voltees y digas: wow, Señor, tú has sido bueno en mi vida. Nunca, di conmigo nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. ¿Sabes que muchos jóvenes no tienen el favor de la gente? Porque no tienen temor de Dios. Y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. Luis, di tu nombre. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de hacer aquello? Busca al Señor, dice. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, fíjate qué hermoso. Dice: entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿No será que nos falta a veces temor de Dios en la forma en cómo nos comportamos, hablamos, que nuestro cuerpo es afectado? Aquí está diciendo: cuando tenemos temor de Dios y nos alejamos del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿No es hermoso cómo Dios está prometiendo esto? Hijo mío, Luis, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Ya no voy a ir a la iglesia, me cayó gordo el pastor, me regañó hoy. Dice: no te enojes cuando el Señor te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere conocimiento, pues la sabiduría da más ganancias que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse a ella. ¡Qué increíble! ¿Estás escuchando con tu corazón? Dice: con la mano derecha te ofrece una larga vida y con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan.
Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, Luis, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, dice el Señor. El temor del Señor es sentido común, porque refrescan tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca de ti confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta, escucha esas palabras, el Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios, el que teme al Señor, el que adquiere sabiduría, heredarán honra, pero los necios serán avergonzados. Ponte de pie conmigo. Eso es lo que significa el temor del Señor. Si tú quieres tener un mejor mañana, esa es la clave, esa es la recompensa. Piensa en tu vida, piensa en tu vida, piensa en tu vida. Si tienes temor de Dios o si te hace falta un poquito más. Si vives como Dios dice que vivamos o vives a tu manera y no tomas a Dios en cuenta. Quizá a alguno de nosotros nos hace un poquito más falta el temor de Dios. En la forma en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, en cómo manejamos nuestro dinero. ¿Sabes qué? Hoy es una oportunidad para todos nosotros y para los que nos están viendo en casita de ponernos a cuentas delante de Dios y decir: Señor, creo que me hace falta temor tuyo. Entonces quiero abrir aquí enfrente, quiero orar por ti. Si tú dices: Señor, yo quiero vivir de esa manera, yo quiero sabiduría. Si tú quieres sabiduría, dile: Señor, yo quiero esa sabiduría. Yo pasa al frente y dile: Señor, yo quiero esa sabiduría. Quizá en algunas decisiones de mi vida he vivido como necio. Quizá en algunas decisiones que he hecho no te he tomado en cuenta. Quizá en la forma en cómo me he expresado o he hablado me ha faltado sabiduría, Señor. Te pido perdón por ello. ¿Sabes qué? No tiene nada de malo pasar al frente. ¿Sabes qué refleja? Refleja humildad. Refleja reconocer que nos hace falta más de Dios. Pero Dios es tan bueno que nos promete este Proverbio 3 y nos dice: si tú te humillas ante mí, yo te voy a recompensar con sabiduría. A mí me hace falta sabiduría. ¿A ti también? Dile: Señor, perdóname. Hermanos, yo me arrepiento de mi forma de pensar y de actuar a veces. Y le digo: Señor, me hace falta más temor de ti. A veces podemos ser muy sueltos en las palabras que decimos, en las cosas como actuamos. Pero Dios quiere bendecirnos este día, amén. Déjame orar por ti. Vamos a poner una canción y después vamos a estar despedidos. Señor, estamos delante de ti esta tarde, Señor. Señor, queremos vivir vidas santas, sanas, santas y serviciales.
Vidas, Señor, que reflejen temor de ti. Señor, dame sabiduría. Tú dile, habla por ti. Tú dile, dame sabiduría, Señor. Quiero vivir una vida que te honra en todas las áreas que hago, Señor. En mi trabajo, con mi familia, con mi esposo, con mis padres, con mis hijos. Perdóname, Señor, por ser necio, por ser orgulloso, por no tener humildad y reconocer que tú eres Dios. Señor, perdóname por ser sabio en mi propia opinión y pensar que sé más que los demás. Cualquiera que sea tu situación, tú dile, Señor, perdóname por no ser fiel con mis finanzas y manejarlas de una forma equivocada. Perdóname, Señor, por ser suelto en mis palabras y decir cosas que pueden herir o comprometer situaciones. Yo pido, Señor, que tú nos sanes el día de hoy y que restablezcas el temor de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.